de regreso en CNN Chile Radio, 9:07, y los efectos de la guerra comercial se van a multiplicar porque hoy es un día importante en que empiezan a regir nuevas tarifas y aranceles para varios países y zonas del mundo, como es el caso de la Unión Europea. Y ya sabemos que en las últimas horas China ha presentado una contrapropuesta de aranceles, nada amistosa, por cierto. ¿Cómo le llevamos al pulso a la guerra comercial? Lo queremos conversar a esta hora con Alejandro Weber, que es decano de Economía de la Universidad San Sebastián. Gracias, Alejandro, por conversar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Carola, Sebastián, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, bueno, hablaremos del impacto acá en Chile en particular en unos minutos, pero partamos con la noticia, ¿no? Y este aumento de las tarifas, de los aranceles, para ser preciso, en realidad, de China a Estados Unidos a un 84%. Y esto, como lo comentábamos antes, parece una partida de póker donde se van sumando y sumando aranceles. Y eso nos lleva a un escenario muy complejo, me imagino. ¿Qué efectos tiene eso a nivel global, Alejandro? Sí, la verdad es que esta es una escalada que no es de suma cero como algunos han planteado. Esto hay que verlo, la guerra comercial hay que verlo como una guerra, ¿no? En una guerra no hay ganadores en términos generales. Siempre el resultado de la ecuación es una resta. Y esto es súper importante porque algunos países a lo mejor van a ver algún beneficio en el corto plazo, como por ejemplo Estados Unidos, que según la información que hemos revisado, el incremento de los aranceles ha significado cerca de 2.000 millones de dólares de ingresos adicionales diariamente, pero esto va a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Fíjense que hoy día, cuando uno mira cuál es la proyección o la perspectiva de recesión en la economía americana, todas las principales bancas, JP Morgan, Goldman Sachs, le asignan una probabilidad entre el 45 y el 60%. Es decir, la probabilidad de que Estados Unidos es muy probable. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto va a generar una caída en el crecimiento de la economía a nivel global. Si hoy día estamos proyectando un crecimiento en torno al 2,7% de la economía global, que es lo que planteaba el Banco Central en su IPOM reciente, esto puede ir a la baja. Y como contrapartida vamos a tener un efecto en incremento de los precios, al menos en una primera etapa, lo que probablemente nos lleve a un escenario de estanflación en los próximos meses. Entonces los resultados, la verdad, es que son extraordinariamente complejos y esto genera efectos prácticamente inmediatos en la economía nacional. Alejandro, nos preguntábamos hace un rato quiénes son los países o los bloques que van a resistir de mejor manera esta guerra comercial, porque hay países que, digamos, tienen una economía muy poco diversificada versus otros que pueden arreglárselas prácticamente solos. Uno pensaría en China, ¿cierto? Probablemente el iPhone es el único objeto plenamente estadounidense que se va a convertir en una cuestión inalcanzable de precio y que es muy popular en todo el mundo. Pero ¿dónde crees tú que van a estar quienes más van a resistir y quienes menos van a poder hacerlo? Sí, hoy día mi impresión, Carola, es que China está en una mejor posición para enfrentar esta escalada que Estados Unidos. Y voy a explicar por qué. Las proyecciones de China de crecimiento para este año están en torno al 5%, versus las proyecciones de Estados Unidos en torno al 3%. Ya comentábamos que la probabilidad de recesión en Estados Unidos es muy alta, llega hasta el 60%. En China eso va a ser distinto. Por el otro lado, China es una economía más diversificada de lo que hoy día está Estados Unidos. Y las alianzas comerciales que ellos tienen, a mi juicio, les permitiría enfrentar mejor esta posición. ¿Por qué me refiero a China y Estados Unidos? Porque allí está concentrado el gran efecto y un tercer actor relevante es la Unión Europea. Ahora, déjame dar un paso más atrás, Carola, respecto de por qué está ocurriendo esto y cuáles son las hipótesis que están detrás de la estrategia de Trump. Fíjate que Estados Unidos hoy día tiene un déficit fiscal de 6,2 puntos del PIB. Eso es enorme. Y una deuda pública que supera los 120 puntos. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Estados Unidos es reducir ese déficit. Eso no es sostenible en el tiempo. Piensen que Chile tiene un déficit que es muy alto para nosotros, es 3,2 puntos. Ellos tienen el doble que nosotros. Pues bien, Trump, para tener más ingresos fiscales, tenía un par de opciones. Bajar gasto, eso lo está haciendo con Dodge y otras iniciativas, y eventualmente subir impuestos internos. Eso era completamente imposible, dado la campaña que hizo Trump. Claro. No estaba en condiciones de subir impuestos a la renta, ni a las empresas, ni a las personas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Trump?
decidió ponerle un impuesto al mundo y que el resto del mundo pague el déficit fiscal que tiene Estados Unidos. Eso va a tener un beneficio ahora, porque el mercado todavía se está ajustando y evidentemente las transacciones no se cortan de un momento a otro y por lo tanto hoy día está entrando más plata a Estados Unidos. Pero la demanda va a ir bajando. La demanda interna en Estados Unidos, la demanda en China y por lo tanto los ingresos también van a ir bajando. Y eso va a repercutir fuertemente en nuestro país porque la balanza comercial de Chile, si uno combina exportaciones e importaciones, en un tercio depende de China y Estados Unidos. Ajá. O sea, si esos dos países crecen menos eventualmente, van a comprar menos productos chilenos y por lo mismo entonces se genera menos actividad acá. Esa es la cadena, digamos. Exactamente. Y en ese sentido, la verdad es que el impacto del arancel sobre Chile es más trivial. Lo que realmente es importante es la caída en la demanda Claro. de las dos grandes potencias de Estados Unidos y Chile. Porque algunos han dicho, mire, es que Chile hoy día está en una posición ventajosa comparado con otros países, por ejemplo, Noruega, que le pusieron un gravamen del 15%, versus nosotros un 10%. Noruega, principal exportador de salmón, nosotros estamos dentro de los 3 primeros, entonces tenemos una ventaja competitiva sobre Noruega. La verdad es que eso no es así, ese efecto se diluye por completo, porque lo que realmente importa para una economía pequeña y abierta como nosotros es cuál es la capacidad de pago que tienen las economías grandes, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y esa capacidad de pago va a bajar. Alejandro, lo que ha dicho el gobierno estadounidense es que quiere terminar con la economía globalizada. Y esa es una cuestión de enorme alcance, o sea, realmente le cambia el mapa al planeta de lo que hemos estado viviendo desde el fin de la Guerra Fría. ¿Se puede hacer una cosa así solo por la voluntad de un país, entre paréntesis la economía más poderosa del mundo, pero ¿se puede pensar en un escenario de una economía desglobalizada? Yo creo que es completamente imposible, Carola. Las economías han evolucionado naturalmente hacia las desregulaciones y los tratados de libre comercio que fijan en términos generales aranceles cero para los intercambios comerciales. Esa es la economía moderna. Esta es una medida proteccionista o neoproteccionista que a mi juicio busca una ganancia de corto plazo, pero en el largo plazo va a ser completamente destructivo para la economía global. Yo este escenario, Carola, lo veo como un escenario inicial. Yo no creo que lo que esté pasando hoy día va a ser definitivo, por mucho que hemos visto ahora declaraciones recientes del presidente Trump diciendo que, no puedo reproducir las palabras, pero que quienes buscan negociar básicamente están haciendo una suerte de besamanos al presidente Trump. Tal cual. Yo lo que anticipo es que efectivamente lo que busca Estados Unidos es que exista esa negociación. Y esta lógica del déficit comercial, que es el argumento público que se ha esgrimido, es decir, aquellos países que Estados Unidos les compra más de lo que les vende, la verdad es que no es tal. Y lo que está realmente de fondo es cómo Estados Unidos es capaz de superar el déficit fiscal enorme que tiene. Por lo tanto, es fundamental el proceso de negociación. Y esa negociación se tiene que hacer en el marco de la institucionalidad vigente. Y la institucionalidad vigente, por ejemplo, que hay entre Estados Unidos y Chile, es un tratado de libre comercio que fija los mecanismos específicamente para resolver las controversias entre naciones. Ahora, o sea, Donald Trump está dispuesto a pasar por este desangre, digamos, de los mercados y ver cómo se complican las cosas y cómo podemos entrar en recesión este año, incluso con tal de conseguir ese objetivo, Alejandro. Pero es un objetivo, digamos, de mediano o largo plazo. Sí, yo haré una estrategia definitivamente muy arriesgada y que tiene un perjuicio general muy importante, pero yo confío en que esto, tal como lo han mostrado otras experiencias de Trump, ¿no? Trump es un negociador por antonomasia y yo creo que este proceso de negociación va a ser demasiado caro para el mundo, pero yo confío en que se pueda llegar a puerto. Déjame solo referirme a algunos elementos que son importantes para la economía nacional. Sebastián. Hemos visto los impactos inmediatos que ha tenido esto en la caída del precio del cobre y en el aumento del tipo de cambio. El dólar rozó los 1.000 pesos con algunas fluctuaciones y el cobre había bajado hasta la última vez que lo revisé a $4.23 Sí. La libra. Esto es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque cada centavo de dólar
implica mayor o menor recaudación para Chile por 35 millones de dólares cada centavo. Por lo tanto, los 3 centavos que bajó significan 100 millones de dólares menos de recaudación. Si nosotros tomamos las proyecciones de mercado y vemos lo que está estimando el mercado que va a ocurrir durante el año 2025, si lleváramos a un precio promedio de 4 dólares la libra, para Chile significa 650 millones de dólares menos de recaudación. Alejandro. Pero aquí hay otros efectos combinados, sí. Y en ese sentido, las medidas económicas que el gobierno quiere impulsar, o por ejemplo proyectos como una baja del impuesto corporativo, pero con una compensación, ¿cómo debieran mirarse en este nuevo escenario mundial? Sí, así como las relaciones internacionales tienen que ser manejadas con la máxima prudencia por el gobierno, y por lo tanto las declaraciones iniciales del presidente, a mi juicio, no contribuyen a esa prudencia de una relación de Estado al más alto nivel. Cuando el presidente dice que Trump representa todo lo que a él no le gusta. Sí, lo trató también de emperador y otros calificativos. Eso, a mi juicio, no contribuye. Después hemos visto otras declaraciones que van en la línea correcta, por ejemplo, del ministro Marcel, y que me parecen completamente apropiadas. Pues bien, así como hay que ser prudente en la relación hacia afuera, también hay que ser prudente en la relación hacia adentro. Sabemos lo desgastantes que son las discusiones tributarias. Estamos en un año electoral. Nunca es bueno discutir alzas o bajas de impuestos en un año electoral. Esto se politiza en demasía y además desvía la atención de las autoridades económicas a lo que tiene que ser realmente importante, que es el proceso de negociación con Estados Unidos. Fíjense qué es lo que está diciendo Estados Unidos respecto de Chile. Está diciendo, miren, porque este es el análisis que hacen ellos. Dicen, miren, ustedes están incumpliendo algunos compromisos del TLC, como la protección de las patentes y los derechos de propiedad intelectual, y además iniciaron una reforma de pensiones que incorpora la licitación de stock, y las aseguradoras han puesto el grito en el cielo sobre esto. Pues bien, eso yo lo voy a valorizar con un costo de transacción del 10%. Y por eso que nos ponen ese arancel del 10%. Por lo tanto, el Estado de Chile tiene que sentarse a negociar en esos términos con Estados Unidos. ¿Y por qué es importante el resultado? Porque decíamos que la recesión en Estados Unidos y la caída del crecimiento va a afectar a nuestra economía, pero también la caída en el precio del cobre. Si combinamos ambos efectos, para este año podríamos tener una menor recaudación de hasta 1.250 millones de dólares. Y eso lo sumamos al déficit fiscal que tenemos, claro, y a las medidas correctivas que tiene que tomar el gobierno, porque el CFA le ha dicho al gobierno, mire, ajustemos la billetera fiscal en 1.500 millones. Entonces, en ese contexto, discutir una reforma por el desgaste que tiene el proceso y los resultados de eso, la verdad es que a mi juicio me parece completamente contraproducente. Alejandro, ¿y el foco entonces del gobierno dónde debería estar específicamente en este año, considerando que ya se empiezan a recortar proyecciones de crecimiento, que la inflación también puede ser un tema preocupante? ¿Dónde debería estar el foco? Sí, solo un dato de inflación. En los 3 meses de este año ya llevamos acumulado un 2%. El central dice, mire, vamos a terminar el 3,8%, pero probablemente sea un poco más que eso por lo que estamos viendo a nivel global. Por lo tanto, toda la energía del equipo económico del gobierno del presidente Boric debería estar hoy día concentrado en hacia afuera negociar con Estados Unidos y hacia adentro generar certeza a los inversionistas para reactivar la inversión a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Para eso, por ejemplo, la permisología es fundamental. Con esos dos focos, que ya son extraordinariamente demandantes, el presidente Boric podría terminar en buenas condiciones su mandato, subiendo la expectativa de crecimiento del 1,8-1,9% que tenemos hasta el día de hoy. Pero avanzar en una reforma tributaria, la verdad es que desvía la atención y pone los esfuerzos en un lugar donde no tienen que estar las prioridades. Muy bien, le agradecemos a Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, la conversación acá en CNN Chile Radio. Gracias, Alejandro. Gracias por